El hombre que ríe de Fernando de Felipe, una de las adaptaciones, porque hay más de una en cómic, de este libro de Víctor Hugo, que en cine ha tenido creo que una sola adaptación, esa de la época del cine de blanco y negro, y a mí de verdad me da mucha pena porque creo que es una novela que tiene muchas cosas interesantes, pero la novela creo que tiene demasiado relleno y no sé, en una miniserie, en alguna cosa, se podría contar, si es que se quiere, para contar la historia entera, digo yo. La novela la escuché como audiolibro cuando uno hace otras cosas. Hay momentos que parece una clase de ciencia y de historia, porque te empieza a explicar todo, cómo funciona todo, todo, todo. ¿Por qué cuento sobre esto, la novela, y no sobre el cómic? Porque creo que es importante entender que es una novela súper larga y este es un cómic súper corto. ¿Y es una buena adaptación? Sí, lo es. ¿Y cómo puede pasar eso? Claro, esta es una edición de Tutein Editores, 1650 pesetas, no sé cuánto es eso. SC lo rescató, porque rescató todas las obras de Fernando de Felipe, que es un autor del que yo solo he leído esto, pero quiero leer todo, porque me gustó mucho. Me parece muy interesante su trabajo gráfico y am, temático. Parece que igual después le hace un poco la historia corta, porque él es de esta época, en los 80. De hecho, aquí el primer cómic de esto creo que fue serializado. Entonces, el primer capítulo aquí termina con un 1990. Y el último capítulo termina con un 1991. Fernando de Felipe, este libro sale en el 92. Me imagino que esto, como dije, fue serializado en alguna revista. Voy a investigar en cuál para colocarlo en la descripción y en el post de Instagram. La edición de Tutein tiene estas letras que yo me imagino habrán sido hechas a mano. La edición de SC, creo que esto ya lo tienen como en computador. No se ve mal, no sabría decir cuál es mejor. El cómic, a nivel técnico, está hecho y el libro está dividido en 6 partes, todas de 8 episodios, lo que nos da un álbum de 48 páginas de cómic, que es lo normal. Primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto capítulo, quinto capítulo, sexto capítulo, fin. Palabras de Gustavo Felipe, de Fernando Felipe, digo, de textos que, digo, inspiraciones musicales, pictóricas y todo eso. Tengo una playlist, está en Spotify, la voy a colocar en la descripción y tal vez haga una en YouTube también. Una ilustración del hombre que ríe, un texto de Andrés Hispano, algunas imágenes de cosas que no pasan en la adaptación, pero sí en la novela. Sí se mencionan en la adaptación, por si acaso. Y otra ilustración aquí de un personaje que aparece por ahí en la historia. También el libro, que yo me lo conseguí ahí usado, barato, viene golpeado y todo, muy barato, muy, muy, muy barato, 3 euros menos, y venía con esto, que era El hombre que ríe, adaptación libre, Fernando de Felipe, julio 1990. Esto también es del 92, Tutein, todo eso. Y es como los thumbnails, los bocetos preliminares de Fernando de Felipe para contar su cómic. Viene con el guión completo. Es la Biblia, básicamente, del cómic. De hecho, el dibujo aquí me gusta más que el... que creo que esto fue corregido en la edición de SC, no estoy seguro. Porque sí, SC hizo cosas malas, también hizo muchas buenas, y una de esas fue
recuperar lo de Fernando y Felipe y darle darle una nueva edición de ciento y tantas páginas con material extra y todo eso. Discusiones de la referencia y todo. Acá se puede ver una página, se puede ver la ilustración ahí. El ángulo es un poco extraño, es verdad que aquí después lo cambió, pero este dibujo está mejor que eso de ahí, que casi parece ser una ampliación. En la edición nueva creo que eso está cambiado. Pero como decía, esta parte igual, a ver, cuando termina el segundo episodio, se ve aquí esto, y este era el boceto original. O sea, un cambio sustancial hay aquí. Pero a mí lo que más me gusta, claro, son dibujos mucho mejores de lo que yo incluso haría, como la mayoría de la gente haría. Entonces esto ya de hecho para algunos sería un cómic terminado. Pero para un artista ya que apunta más, obviamente no. Y como dije, aún así se puede leer. Y aún así te va a impactar. No, de verdad, Fernando Felipe es un artista genial. Hasta tiene otra dimensión este cómic, este formato. Bueno, eso con ese bocetos o algo así. El hombre que ríe trata de este niño que esto no es spoiler en el libro porque todo esto se narra en el libro está dividido en dos partes. Y en toda la primera parte explica mucho cómo funciona el mundo y cómo aún alguien de la aristocracia lo matan y su hijo lo terminan sacando y poniéndolo con lo que son los compraniños. Los compraniños es gente que a los niños les rompe los huesos, los reestructura, los dejan deformes, los meten en botellas, hacen que tengan formas raras y así después los venden. Esclavos, circo y cuestiones así. Entonces, en El hombre que ríe de Fernando Felipe, la trama de que el padre muere, el de Gwynplaine, Lord Gwynplaine, que aquí obviamente no tiene ese nombre, al principio, todo eso se lo salta y parte directamente con Gwynplaine, parte directamente con la historia del hombre que ríe, como tal, porque como dije, en la novela hay muchas páginas que ocurren antes de que él exista. Entonces aquí Gwynplaine existe ya y parte con esta imagen del mar y coloca algunos textos que cada vez que hay uno que es más azul y otro más celeste porque están hablando de personajes diferentes. Tenemos esta secuencia en el mar, genial, y es muy sintético en todo, pero aún así logra transmitir si uno se detiene con los colores, con los dibujos, con las caras. Aborda lo esencial, que sería cómo enfrentan su destino al final los compraniños, cómo dejaron a este niño aquí en la orilla y ve cómo mueren y decide seguir su camino. Se encuentra con este cuerpo. Por ejemplo, Víctor Hugo cuenta en chorrocientas mil páginas este puro dibujo, que es que Gwynplaine se encuentra con esta figura ahorcada. Entonces después ya se empieza a volver un poco repetitivo y aburrido. Claro, tiene que ver con las técnicas de narración de esa época. Y esas técnicas yo diría que ya están un poco obsoletas. Entonces, lo que hubiera dado por una adaptación más larga, más completa, tal vez el triple de larga, y hubiera podido contar casi todo lo esencial, 200 páginas o algo así. Existe un cómic hecho por David Hine, que es un muy buen guionista, así que tal vez el cómic ese también es bueno, pero también obviamente una interpretación muy diferente de la novela comparado con lo que hace aquí, también por los mercados, pues ese salió directamente como un libro de 200 páginas completo y esto salió publicado en revistas. Em, Acá como se encuentra con esta mujer muerta, Gwynplaine se encuentra con un bebé, él salva a este bebé y vagan por la nieve. Entonces cada vez que aparece un nuevo capítulo hay un salto. Y es porque va adaptando distintos momentos de la novela y ocurre en esta elipsis donde aquí ya se encuentra con Ursus y Homo. Son este hombre, este lobo que viven como al margen de la sociedad y
deciden finalmente ayudar a Gwynplaine. Hay mucha desgracia aquí porque, bueno, obviamente aquí la sociedad y todo eso. Igual que Los Miserables, Víctor Hugo hizo El Jorobado de Notre Dame, Los Miserables, entonces tiene mucho de eso. Se llama El hombre que ríe porque a Gwynplaine lo que le hicieron los Compraniños fue cortarle, como al Guasón de Christopher Nolan, los labios aquí al lado, entonces tiene una sonrisa permanente. Pero esos son los elementos básicos, no quiero contar mucho porque es un cómic que vale la pena leer, de verdad que sí, y que yo te cuente las cosas quita lo poético, pero la historia en general es eso, es Gwynplaine sufre esta desgracia, es un aristócrata que ni sabe que es un aristócrata desde niño, lo maltrataron, le cortaron esto, se encuentra con gente al margen de la sociedad. Urso es entre filósofo y médico. La niña que él encuentra que estaba destinada a morir y salva, nace ciega. Eh, Aquí la aristocracia, por su lado, se termina enlazando con la historia de los Compraniños y descubren que aquí ya hubo un salto de tiempo de nuevo. Gwynplaine trabajan casi como de circo, hacen un show. Está este personaje que es un asesino, se encuentra con Gwynplaine, a Gwynplaine se lo terminan llevando. Los conflictos pareciera que se resuelven muy rápido, pero es porque, al igual que en la historia de Franco, lo que importa más es la reflexión de lo que pasa, más que un desarrollo largo, tendido de cada diálogo. Y sí, yo lo leí también capítulo a capítulo, leerlo todo junto un poco abruma, se siente todo muy condensado, pero si tú lo lees capítulo a capítulo y dejas que las reflexiones vayan abordando tu mente, vayan ahí asentándose, es un cómic que de verdad no pareciera que necesita más. Y a Gwynplaine en algún momento lo capturan, va a ser torturado. Aquí hay dos páginas donde básicamente descubre cuál fue su origen, en que él es de la realeza. Eh, la hermana ciega que se enamoró de él, creen que está muerto, pero en realidad aquí está en su cama nueva, vive en este castillo. Una mujer lo desea por, por lo feo que es, descubre quién es y ahí como que ya no le interesa. En el eje va a estar a Don Rey, no lo olvides. Además, este hombre no puede ser tu amante porque va a ser tu marido. Ahora que va a ser su marido no lo quiere. Está lleno de cosas viles, ¿no? Para nosotros hay muchos conflictos que no se descubren rápido porque esto se tendría que terminar en 6 episodios. Pero si tú dejas que pase el tiempo entre lecturas de cada capítulo, un día o lees en la mañana, después lo lees en la noche, de verdad que la historia va a fluir súper bien. Soy yo, estoy vivo. Finalmente todos mueren porque esto es una tragedia, un drama, pero un drama, drama, drama. Todo es muy dramático, todo es muy serio, todo es muy trágico. Finales, pero para nada felices. Y eso le permite a Fernando de Felipe contar esta historia así con estos colores que ocupa y pintura y todo eso. Siento que en la cámara no se llega a ver tan bien, se ven un poco claros. La edición de CC no sé cómo será, pero aquí sí es todo bien oscuro, el papel es bien bueno. La edición de Tutei nada que decir. Creo que era cara para la época, pero yo me lo topé como a 3 euros, así que no tengo mucho que contar. Acá hay una explicación de lo que es un compraniño. Para conseguir, entonces, en el libro, una cosa es el cómic y otra cosa es los textos que están al lado, las ilustraciones que aporta Fernando de Felipe y también estos extractos que ya vienen en el libro. Entonces, como objeto, el libro logra abarcar temáticamente la gran mayoría de lo que viene en el libro del hombre que ríe de Víctor Hugo. Y eso es lo que a mí me impresionó. Es como, bueno, yo no te voy a contar a los compraniños aquí porque no lo puse en las páginas de cómic, pero te coloco un extracto que te va a dejar más que claro lo cruel que eran. Y de hecho aquí coloco una ilustración donde se muestra cómo se deforman estos niños. Entonces,
No es necesario haber escuchado o leído la novela. Ya, no te conté todo lo que pasó antes con Gwynplaine ni toda la trama política que se gestaba en los castillos mientras Gwynplaine todavía ni siquiera existía. Y luego cuando existe, esas cosas van pasando entre medio, pero tampoco tienen que ver con él. Entonces yo eso no te lo voy a contar, yo solo te voy a hablar de Gwynplaine. Entonces cuando Gwynplaine se entere de la verdad, recién ahí te voy a contar de dónde viene, por qué quedó con los compraniños, quién era su padre. Y eso él lo hace en estas dos páginas, que tienen este estilo de dibujo así tétrico y como de grabado y de textiles y cosas así, pero maneras de contar. Entonces, si bien ahora la mayoría de los cómics suelen ser sin casi nada de diálogo o texto explicativo y todo el dibujo y quedan libros súper largos y todo eso como los mangas, bueno, El hombre que ríe de Fernando de Felipe es un cómic nacido del final de los 80, español, que se publicaba en revistas donde tenían solo 8 páginas para contar cosas. Y yo creo que en eso él hace un trabajo, pero enorme, gigantesco, de resumir, de agarrar todo lo importante, de transmitir aún así la emotividad de la historia. Es un trabajo muy bueno. Yo de verdad llamo a conseguirlo si es que alguien lo encuentra por ahí, lo busca, es para leerlo, es para releerlo, es para después ver escuchar la novela, leer la novela, volver a leer este cómic, tal vez buscar el otro cómic que hay, que guioniza David Hine, porque me pareció un trabajo muy, muy eh, impresionante. Es un trabajo que yo de verdad lo leí y dije, quiero seguir leyendo más cosas de Fernando de Felipe y ojalá sean todas igual de buenas, a pesar de que aquí la historia no era de él. Y bueno, aquí Víctor Hugo con la cara del hombre que ríe y todo eso. Eh, lo recomiendo, pero mucho, 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 mucho. Leerlo en digital, leerlo en físico, lo que sea, pero leerlo. Un gran cómic.